con una entrada, ¿no es cierto? Es decir, yo puedo tener un conjunto de entrada que habíamos dicho que se llama dominio, este conjunto de entrada, y tenemos otro conjunto que es el de salida, que en matemáticas se llama rango. Se puede llamar rango, se puede también llamar recorrido, también se puede llamar codominio, imagen, y algún otro que no se me viene a la mente ahorita. Pero el más utilizado es este, rango, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos esta entrada, depende de la entrada, yo voy a tener esta salida. Y justamente aquí en el medio de estos dos conjuntos, está la función. Más o menos para que se note. Es decir, si es que yo tengo una X de entrada, una X1, un valor cualquiera 1, yo le hago pasar por esta especie de filtro. Profe, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Bajen en el volumen. Ya, al menos escuchen algo agradable. Ya, entonces con este X1, con este valor de entrada en el dominio, yo voy a tener un único valor en algunas, un único valor en el conjunto de salida, es decir, un Y1. Van a haber ocasiones en las que, como vimos en la cuadrática, puedo tener dos dominios y un rango, ¿de acuerdo? Pero todo depende del valor. Asimismo, si es que yo pongo cualquier otro valor, me voy a poner, qué sé yo, una XA, cualquier otro valor, le hago pasar por este filtro y voy a tener su respectiva YA. Esta es nuestra función. ¿De acuerdo? Entonces esa es la función de la función, valga la redundancia, ¿sí? Ahora, como habíamos visto, la evaluación de funciones no es más que asignar, ojo, asigno, no es que calculo, puedo asignar cualquier valor a la entrada Recuerden que la entrada es la variable independiente, es decir, es nuestra variable X. Puedo asignar cualquier valor, o debo asignar en la evaluación de funciones, debo asignar cualquier valor a la variable independiente para obtener un valor en la variable dependiente. Es decir, la Y. Estamos hablando siempre de conjunto de salida y conjunto de entrada. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacíamos esta evaluación de funciones? Pues tal cual como reza. Es decir, yo puedo tener una función de X cualquiera, por ejemplo, qué sé yo, 3X más 1. Yo puedo tener esta función. Hola, profe. Buenas tardes. Cuando hacemos una evaluación, ¿qué debo hacer? Asignarle a la X, le voy a asignar un valor. Puedo asignar el valor de 1, por ejemplo. Podría asignar el valor de menos 1, el valor de 0, el valor de 2, el valor de 3, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo asigno este valor, ¿qué es lo que hago? Voy a evaluar la función. Es decir, voy a poner la función cuando X, ¿sí? Cuando X vale este valor de acá. Es decir, voy a poner, cuando X vale 1, la función deberé meter este 1, deberé meter
en cada una de las operaciones, es decir, en la función, en vez de la x, ¿no? Es decir, 3 por 1 más 1, y esto me saldrá 4, ¿no es cierto? Cuando la función vale menos 1, en la x voy a ingresar este valor de menos 1, es decir, 3 por menos 1 más 1, y esto es 2. En esa misma función voy a ingresar el valor de 0. Entonces tendré 3 por 0 más 1, y esto será 1. La función cuando la x vale 2 será 3 por 2 más 1, y esto es 7. Y la función cuando la x vale 3 será 3 por 3. ¿Y por qué por 3? Porque recuerden que entre el 3 y la x hay una operación de multiplicación. ¿De acuerdo? Cuando no hay nada escrito se sobreentiende que es multiplicación. Y esto más 1, y esto será 10. ¿De acuerdo? Esta es una evaluación. Esto de aquí es evaluar la función. ¿De acuerdo? Entonces, si ven que cada vez que yo escribo x, en realidad voy sustituyendo por los valores que yo le asigno, no que yo calculo. Aquí, no, aquí en la evaluación de funciones no estamos calculando, estamos asignando valores y dependiendo de esos valores, pues entonces nosotros obtendremos un resultado. Y esta evaluación de funciones se la ordena en una tabla de valores. Para que no esté así desperdigado, para que no esté así regado, desorganizado, entonces nosotros lo organizamos en una tabla de valores. Y la tabla de valores no es más que poner organizadito, poner bien bonito todo. ¿De acuerdo? Entonces tendremos una X y una Y. Cuando la X valía 1, la Y valía 4. Cuando la X valía menos 1, valía 2, la Y. Porque ese es el conjunto de salida, ¿no? Si ven, siempre esto es la entrada. Pongámosle como in y out, para ser un poco millennials. ¿Sí? Y después, cuando valía 0, acá valía la Y1. Cuando valía 2, valía 7. Y cuando valía 3, valía 10. ¿Sí ven? Entonces ya tenemos organizadito esto de aquí, en una tabla de valores. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, dicen, yo estaba revisando el libro Ya, dime. y está así lo mismo, igualito como nos está diciendo, hay unos ejercicios, Ya. pero hay uno en la que me dice, me da una función, pero con un igual, como a manera de una ecuación, pero me pide que encuentre los valores de x. Entonces no sé si tengo que resolverla como una ecuación o si tengo que asignarle cualquier valor para que me dé. ¿En qué página está en tu libro eso? Es en la página 13, ejercicio 2. 13, ejercicio 2. Vamos a ver, ¿ya? A ver, en la página 13, ejercicio 2. Sí, Ya. Te dice, ¿para qué valores de x, f de x, la función de x es igual a 23? Entonces, cuando te dicen eso, hay que comprenderle un poquito esta parte, ¿ya? Entonces, lo que te dice es, yo tengo esta función de x es igual a 6 de x al cuadrado menos 2. Esta es la función, ¿no es cierto? Ya. Entonces te dice, ¿para qué valor o valores de x? Ojo, ¿para qué x? Aquí, ¿qué tenemos que calcular? La x. Esta función, cuando algo vale x, esta función, es decir, la función de x vale 23. Eso te dice, ¿no es cierto? Cuando te dicen algo así, por más que sea función, ahí sí hay que calcular un valor.
En este caso, 2 valores. ¿Por qué 2 valores? Porque tenemos una cuadrática. ¿De acuerdo? Y recuerden que las funciones cuadráticas o las ecuaciones o las variables, cuando tienen un exponente, por ejemplo, en este caso 2, hay 2 posibles valores que pueden ingresar en esa variable. ¿De acuerdo? Si es que es un x al cubo, entonces hay 3 valores que pueden estar ahí adentro. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer aquí? Te dice, cuando la función vale 23, ¿cuánto vale x? Perfecto. Como la función vale 23, entonces, en vez de escribir función de x, ¿qué escribo? 23 es igual a 6x al cuadrado menos 2. Y ahorita sí, ¿qué es lo que tengo que hacer para saber la x? Dejarle a la x solita. Es decir, despejar. ¿No es cierto? ¿Entendida esta parte? Ya, perfecto. Ya que me lo dijeron, háganle. Para ver cuánto sale. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Profe, una pregunta. Ahorita tenemos una evaluación. ¿Cómo? No te entendí. ¿Me vuelves a repetir, por favor? Anastasia, no te entendí, Hugo. Repíteme. Por favor. Profe, ahorita tenemos una evaluación. No. No la Antes era una escuché evaluación, muy bien. pero del libro les dice que calcule cuánto vale x si es que la función ¿Ya? es 3. Es decir, estaríamos haciendo algo a la inversa, ¿de acuerdo? Acá nosotros le dábamos el valor a la x y obteníamos un valor. En cambio, acá en este ejercicio obtenemos ya el valor, pero tenemos que averiguar cuánto valió x. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido,
lo que necesitamos hacer es hallar esta X. Y recuerden que esto ya se convirtió en una ecuación. ¿De acuerdo? No es una evaluación. Ahorita ya estamos calculando la X. Dicen, ya tengo el valor. ¿Cuánto sería? 5/6. Ya. Esto debía... No, ojo. Hay que tener una aclaración aquí. Me siguen viendo con la pantalla en negro, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ya, bueno, esperemos que ya después pueda componerse. Bueno, entonces, miren, aquí deben tener una precaución. Porque yo al momento, esto debía haberle salido como x al cuadrado, que es 25 sobre 6, ¿no es cierto? Ya. Para quitarme este cuadrado de aquí arriba, ¿qué es lo que debo hacer? Para quitármele a este cuadrado de aquí, ¿qué debo hacer? Una raíz. Perfecto, una raíz cuadrada, ¿no es cierto? Cuadrada. Entonces, ¿por qué? Porque cuando yo pongo una raíz cuadrada, se me simplifica el numerador y denominador del exponente, porque me va a quedar x al cuadrado y esto a la 1/2. Y esto es igual a 25 sobre 6 también a la 1/2. ¿No es cierto? Entonces, como se simplifican este 2 y este 2 de aquí, porque potencia de potencia se multiplican los exponentes, entonces ahorita ya me quedó x es igual a la raíz de 25 sextos. Pero aquí hay que tener un cuidado, porque el hecho de que esté elevándose al cuadrado significa que el valor que está aquí adentro de la X, eso lo vimos en la cuadrática. Recuerden que la X al cuadrado pueden manejar dos valores, un valor negativo y un valor positivo, ¿no es cierto? Sea cual sea, valor positivo o valor negativo, siempre me va a dar un positivo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que aclarar que aquí, este valor de acá, como ya elevamos al cuadrado, como esta X estaba elevado al cuadrado, puede ser tanto positivo como negativo. ¿De acuerdo? Y aplicamos leyes de potencia de nuevo. Esto será raíz de 25 sobre 6, más menos. ¿Por qué este más menos? Recuerden que si es que yo tengo un valor de x al cuadrado, significa que en esta x pueden haber dos valores, es decir, una x1 y una x2. La x1, ¿cómo será? Vamos a tomar como la x1, la vamos a tomar como el positivo. Esta será mi x1. Y la x2 la vamos a tomar como el negativo. Y esta será mi x2. Entonces, y esto aquí abajo me olvidé de la raíz, ¿no? Esto también es raíz de 6. Estoy distribuyendo la raíz para arriba y para abajo. Entonces, raíz de 25 será 5 sobre raíz de 6, que no es exacta, si es que se queda así mismo. Y la segunda x será menos 5 sobre raíz de 6. Por eso les dice en el libro, me dice, ¿para qué valores? Porque recuerden que tenemos una cuadrática, es decir, hay dos posibilidades, una posibilidad negativa y una posibilidad positiva. ¿De acuerdo? ¿Entendida esta parte? Ok. ¿Alguna pregunta de esto? Bien. Ok, entonces, estamos ya en el libro, ¿no es cierto? Dame un segundito. En el libro, en la página 12 del libro, hay las evaluaciones, me imagino que sea. Bien, en la página 13 del libro, en la misma página 13 del libro, hagan de la misma manera el número 3, por favor, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Me dice que la función de x es igual a x al cuadrado menos 2. Dice, hallar los valores de x. ¿Cuántos valores van a haber? x1
y x2, ¿no es cierto? Ambos son incógnitas, es decir, esto tenemos que averiguar. Cuando la función de x es igual a 24. ¿Sí? Háganlo. Y después les pongo uno igualito, pero un poco más divertido. ¿Cuánto salió? Más raíz de 26 y menos raíz de 26. Ya, perfecto. Sí, ¿no es cierto? Entonces tenía que haberle salido x1, raíz de 26, y x2 menos raíz de 26. ¿De acuerdo? Ya.